tiene que haber una verificación independiente internacional, porque nadie cree esa farsa que están haciendo ahorita. Una orden de arresto para Nicolás Maduro. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe actuar sin más demora. Así como lo están escuchando, la justicia es lenta, dice el cliché de rigor. Un juicio justo requiere documentar y examinar la evidencia minuciosamente para poder así aplicar la norma de imparcialidad. Dichos procesos, sus expedientes y trámites judiciales son complejos. Todo ello toma tiempo. Claro que no siempre es así. En marzo del 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos, un crimen de guerra. 13 meses después de iniciada la invasión, ello convirtió a Putin en el tercer presidente en ejercicio con una orden de arresto de la Corte en su contra. Los otros dos habían sido Bashir de Sudán y Gaddafi de Libia. El 20 de mayo del 2024, el fiscal de la Corte, Karim Khan, peticionó ante la Sala de Cuestiones Preliminares 5 órdenes de arresto en relación a la situación de Palestina. 3 líderes de Hamas junto a Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa. Se detallan una serie de delitos, la mayoría de ellos encuadrados en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, que definen y tipifican los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra respectivamente. Lo que siempre le aconsejo a cualquier individuo que esté en desacuerdo con la ley es que se entregue a la justicia. 7 meses después del inicio de la guerra en Gaza, la investigación del fiscal arrojó suficiente material para realizar la petición a los jueces. La respuesta está aún pendiente de ser concedida. El primer ministro de Israel se convertirá en el cuarto mandatario en ejercicio con una orden de aprehensión de la CPI. Lo anterior subraya el contraste entre la celeridad de procedimientos, entre otros casos, y el tratamiento de Venezuela en la misma corte. Si las situaciones de la CPI en los casos de Rusia y Palestina se miden en meses, en Venezuela se miden en años y ya va para una década. El tiempo es siempre el mejor maestro. Desde las protestas del 2014 y el 2017, las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, o sea, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Maduro, se hicieron evidentes. Ya entonces eran frecuentes y públicas las audiencias con víctimas y familiares en la OEA y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como las denuncias de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil como CASLA y el Foro Penal, organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, entre otros. Sobre dichas acciones se fue acumulando valiosa información. El informe de expertos de la OEA de mayo del 2018, el del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio del 2018, el de Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del julio del 2019 y julio del 2020, y el de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de septiembre del 2020, entre otros. El informe de la OEA de mayo del 2018 fue respaldado por 6 países miembros de la organización, a la vez estados partes del Estatuto de Roma, más aún en base al mismo y en una acción sin precedentes. Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá refirieron el caso a la Fiscalía de la CPI en septiembre de este año solicitando su intervención. El examen preliminar de Venezuela fue iniciado en febrero del 2018 por la entonces fiscal Fachus Bensouda. Dicho examen nunca constituye una investigación, sino un proceso para determinar si se satisfacen los requerimientos de admisibilidad y complementariedad. Ello en virtud del Estatuto de Roma, que estipula que las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de dichos crímenes. De ahí que las actuaciones de la CPI sean precisamente complementarias de la justicia nacional. Un punto a veces redundante ya en los informes de la OEA y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ambos del 2018, se señalaba que existe más de que razonable evidencia de la comisión de dichos crímenes y que en el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables.
es decir, a la cadena de mando de la misma dictadura, a saber, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como táctica represiva, todos ellos continuados y permanentes desde entonces. El fiscal Karim Khan abrió la investigación en noviembre del 2021. Ello fue anunciado en el Palacio Presidencial de Caracas junto a Maduro y simultáneamente con la firma del memorándum de entendimiento en el que se comprometen a trabajar de forma independiente e imparcial, pero con pleno respeto al principio de la complementariedad y en la búsqueda de la cooperación y la asistencia mutua. La repetida inasistencia con la cuestión de la complementariedad a un mínimo ingenua está predicada sobre una premisa falsa, que los perpetradores se juzgaran a sí mismos o en su defecto, facilitaran los elementos necesarios para que el fiscal pueda investigarlos y la corte juzgarlos. Pero además el texto del memorándum comunica una ficción, omitiendo así toda referencia a los mecanismos institucionales por los cuales un régimen criminal en el poder por cuarto siglo reproduce su impunidad. En todo caso, la complementariedad debe aplicarse. El régimen de Maduro no hará justicia. Ocurre que en Venezuela no puede haber justicia, pues no existe instancia estatal alguna que sea independiente del Ejecutivo. El fiscal general, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Defensa, los jerarcas de los cuerpos de policía, ejército, inteligencia, la directiva de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral son todos aparachiks del PSU, el partido del gobierno. Las referencias a lo jurídico que surgen de La Haya, a veces redundantes, les son funcionales a la dictadura para maquillar así un sistema de denominación totalitario por diseño. En un informe reciente donde proveen esos datos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, caracterizó estos crímenes como terrorismo de Estado, estrategias dirigidas. En su reciente informe donde proveen estos datos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, caracterizó estos crímenes como terrorismo de Estado, estrategias dirigidas no solo a la persecución de sectores específicos, sino para generar un clima de temor e intimidación entre la población venezolana. Y se han declarado enemigos de Venezuela. Tienen una obsesión de odio. Son expertos en falsos positivos. Prácticamente, por lo menos una vez cada semana inventan un falso positivo. La Fiscalía de la Corte debe actuar con la contundencia del caso. Venezuela es un caso de crímenes de lesa humanidad permanentes, continuados por al menos una década. La intervención de la Corte es para reparar lo ya ocurrido, pero también para detener lo que está por ocurrir. Más represión, más muerte y más tortura. Maduro confesó, pide a gritos una orden de arresto. El fiscal debe emitir esa orden con urgencia. La justicia podrá ser lenta, pero la justicia retrasada no es justicia. Por el contrario, es impunidad, un incentivo para seguir cometiendo dichos crímenes. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Y continuando con más de lo que está pasando, eso fue lo que ocurrió el fin de semana, señores, en el país de Venezuela. Este sábado se acerca al final la causa libertaria de María Corina Machado contra el fascismo. Así como lo están escuchando, la líder opositora María Corina Machado aseguró que este sábado los venezolanos marcaron un hito fundamental, una gesta libertaria y una gran victoria para la lucha, pero que además se demostró que existe unidad de todos los venezolanos alrededor del mundo, señores, y que será hasta el final. También señaló que se cumplió como un objetivo más del cuarto de su estrategia en relación al peritaje que lleva adelante el Tribunal Supremo de Justicia con las actas de las presidenciales. Machado asegura que se trata de una farsa maniobra del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que sin titubeo les exigió que permitan que se haga una verificación internacional independiente, señores. Así declaró Mandejado ante una importante concurrencia de personas en la denominada Marcha por la Verdad que se llevó a cabo en más de 300 ciudades de todo el mundo. María Corina Machado dejó claro su posición sobre el proceso que lleva adelante el Tribunal Supremo de Justicia con el presunto material electoral que resultó de los comicios del 28 de julio, señalando que es necesaria una verificación independiente con actores internacionales. Aumente la atención en el país de Venezuela, mis amigos, continuamos con más información.
De esta manera, la líder opositora cuestionó las actas que pudieran certificar en los próximos días la presunta victoria de Nicolás Maduro, por lo que retó al gobierno nacional a imprimir y presentar las verdaderas actas que están en manos de muchos venezolanos, pese al supuesto ciberataque que recibiera el sistema electoral. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao chao.